Buenas tardes a nuestros gentiles auditores. En este minuto estamos sacando un nuevo capítulo, una nueva versión del programa Conversemos, un programa de AFACAD VB. El día de hoy vamos a saludar a nuestro coanimador primero. Muchas gracias. Don Ricardo Ponce, ¿cómo está usted? Muy bien. Después de su hazaña y su aventura, estamos ya reincorporándose como socio activo de esta asociación, AFACAD. así que... La cruzada, y le he llamado una cruzada. Muy bien. No llegamos a Tierra Santa, pero siempre había más cruzadas, así que ahí veremos cómo está esto. Empeño le hiciste. Empeño le hicieron. Sí. Bueno, y también en mencionarles que hoy tratamos el tema de gestión de personas, pero ya desde una cosa más profunda, más conceptual, que son los nuevos paradigmas que están imperando en el mundo, incluso Chile, en torno a este tema tan interesante que conversaremos con alguien con mucha experiencia en esta área, que es don Juan José Valenzuela Lagos. ¿Cómo estás, Juan José? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. ¿Dispuesto a hablar de este tema tan...? Sí, yo creo que es necesario conversar algunos temas en la universidad. Es el momento, hay ciertos puntos de inflexión que es necesario aprovechar. Creo que este es uno de esos. Bueno, le damos la bienvenida a Juan José. Entonces, él se quiere presentar simplemente como un funcionario público del estamento administrativo y de la planta directiva de la Universidad del Biobío. Así de simple. Pero yo quiero agregar también que fue director de INACAP por mucho tiempo. Y también quiero agregar que actualmente es el coordinador general de infraestructura universitaria. Y además, porque aquí hemos tenido varios hay muchos en la universidad. Sí. Ex director de recursos humanos de la Universidad del Biobío, por lo tanto, conoce en profundidad la universidad en este tema. Sabe muy bien de los aciertos y desaciertos que se pueden llegar a tener en esa dirección. Así que vamos a conversar de este interesante tema. Pero, Juan José, queremos partir por siempre partimos por la primera letra del abecedario, para poder meternos en tema. ¿Qué decimos cuando hablamos de gestión de personas? ¿Y qué hablamos cuando hablamos de paradigmas? Perfecto. A ver, yo creo que una de las cosas que justamente hice que se me presentara como un funcionario público, en segundo lugar como un funcionario no académico, es justamente, digamos, por el hecho de hablar de los paradigmas que rigen al interior de las universidades, en este caso, que marcan o definen formas y conductas dentro de lo que son las organizaciones. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de paradigmas, hablamos de percepciones. Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos de percepciones, cada uno de nosotros interpreta la realidad de forma diferente porque somos diferentes. Y eso es lo rico de trabajar con personas. Por lo tanto, de ese punto de vista, cuando nosotros vemos entonces lo que está relacionado con lo que es universidad en un momento determinado, somos 1.200 funcionarios y hay 1.200 percepciones diferentes justamente de lo que es universidad. Hay algunas distinciones que pueden ser comunes por la historia, por la experiencia. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de paradigmas, hablamos de percepciones que están basadas en emociones, en experiencia, ¿de acuerdo? Incluso en actitudes. Y por lo tanto pasan a ser un componente similar dentro de la organización. Y cuando uno dice, ¿por qué las cosas se hacen así? Porque siempre se han hecho así. Y resulta de que nadie va más allá y dice, bueno, como las cosas se hacen así, las vamos a hacer así. Me recuerdo un momento, a propósito, digamos, con Ricardo, ya había llegado a la universidad y él era secretario general. No, en ese entonces era. Era. Entonces, de ese punto de vista, yo le pregunté, y yo iba súper acelerado, digamos, a rectoría porque iba con un problema. Y la oficina de él estaba a la pasada, entonces pasé y le dijo, oye, no, es que tengo tremendo... Me dice, pero Juan José, ¿y de qué te preocupas tanto? Me dijo, si esta cuestión, digamos, se hace un decreto, se regulariza con otro decreto. No es tan grave. Y no es tan grave. Entonces, y me di cuenta que los paradigmas de la institución de la cual yo venía eran distintos a los paradigmas de la universidad. Yo hoy día llevo 25 años en donde conozco una serie de paradigmas que están relacionados con el quehacer de la universidad.
Y que pueden ser positivos, que pueden ser negativos, que pueden contribuir, que pueden no contribuir, dependiendo de cómo se manejen las distintas situaciones. Y en el tema de gestión de personas, ¿qué diríamos que en este minuto está como...? Porque para establecer un paradigma igual las percepciones tienen que ser consensuadas, porque no sería un caos si no pudiéramos tener percepciones consensuadas y poder tener una guía, digamos, por dónde irnos, si no sería una locura. Pero en este tema de las percepciones consensuadas en torno a la gestión de personas, ¿cuándo se considera una institución más moderna en ese tema? A ver, dentro de lo que es el tema persona, ha existido lo que es una evolución respecto de los cambios de paradigma del cómo nosotros justamente, digamos, interpretamos las personas dentro de lo que son las organizaciones. Desde el momento que se consideraba, digamos, a un ente solamente productivo, digamos, al cual se usaba y se desechaba, cuando estábamos en la primera etapa, la primera revolución industrial, digamos, en donde no había ninguna protección a las personas, en donde en Cuba entonces, ¿verdad? Se incuba, digamos, lo que es el concepto de capital obrero, en donde el capital obviamente era el que mandaba, el que tenía la razón, el que incluso sabía cómo se tenían que hacer las cosas al interior de la organización, por lo tanto, las personas solamente aportaban esfuerzo, y de ahí entonces que esas personas tenían que estar todos los días esperando que se les contratara para poder entonces, ¿verdad?, tener un sustento y poder tener un ingreso. Posteriormente, en la era de la información, viene todo lo que es el tema que está relacionado con lo que es las necesidades de contar con personas que tuvieran ciertas competencias. Y aparece el sistema de gestión por competencias al interior de las organizaciones. Y aparece el famoso concepto de recursos humanos. Claro. Entonces, por lo tanto, al hablar de recursos humanos, nosotros hablamos entonces de lo que es una transacción entre personas y organizaciones. Eso significa que yo pongo a disposición mis competencias de una organización a cambio de lo que es, digamos, un estipendio económico, digamos, que denominamos en Chile remuneración. Sin embargo, hoy día, en el siglo XXI, logramos posicionar lo que es el concepto, el paradigma de personas al interior de las organizaciones. O sea, el trabajador hoy día es una persona que es un paradigma que se está desarrollando al interior de muchas organizaciones porque el concepto de recursos humanos es muy fuerte, tanto que en nuestra universidad tenemos una dirección de recursos humanos. Y aquí, solamente lo quiero relacionar. Y el lenguaje crea realidades, entonces, por lo tanto, de ese punto de vista, cuando uno habla de recursos humanos, tú estableces un paradigma bajo el cual tú vas a administrar, entonces, lo que son el recurso humano de la universidad y no personas. Claro. O sea, no sé si ahí clarifico... Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre recurso humano y la persona para que cierre el paradigma? Digamos, la diferencia es justamente que yo solamente, digamos, en el recurso humano busco competencia, busco conocimiento, busco habilidades, busco motivaciones, actitudes, que serían los tres elementos componentes de lo que es una competencia, que es el saber, el querer y el poder hacer. Por lo tanto, eso es lo que yo busco, hago una transacción. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de personas, hablamos de una individualidad diferente. Por lo tanto, en el caso anterior establezco una administración general en la cual no me interesa diferenciar a nadie. Sin embargo, cuando hablo de personas, ¿cierto? Hoy día nosotros tenemos 1.200, 1.300 personas en la universidad que son diferentes individualmente cada una de ellas y que tienen motivaciones diferentes, que tienen planes de vida diferentes y que tienen entonces, ¿verdad?, una serie de temas que están relacionados, si recordamos a Maslow, ¿cierto? Tienen necesidades de reconocimiento, tienen necesidades de autorrealización, etcétera. Entonces, cada uno de ellos busca en las organizaciones satisfacer necesidades. Y por lo tanto, no solamente hoy día hablamos de personas de satisfacer necesidades básicas o biológicas, sino que estamos hablando de que las personas también buscan satisfacer necesidades de reconocimiento, necesidades, digamos, de cariño, necesidades de estabilidad laboral. Entonces, no solamente son necesidades básicas o biológicas, sino que también necesidades psicológicas y sociológicas. El que me traten bien en el trabajo, el tener un ambiente agradable de trabajo, el que tener estabilidad laboral, que no están asociados al tema económico, pero que sí son una tranquilidad en donde yo en una organización me voy a quedar en el mediano largo plazo, no son relaciones de corto plazo. ¿Entendí? Interesante esto de cómo plantear paradigmas. Me nacen algunas también preguntas, o justamente nos conocimos cuando Juan José venía llegando
Los dos éramos Sí, jóvenes, mucho más. muy jóvenes en esto. Juan José, me hacen 2 o 3 quizás, y voy a tratar de sacar una pregunta, porque primera cosa, si bien es cierto, claro, somos personas y estamos acá, en el mundo laboral, yo también ejerzo la profesión de abogado. Afuera se habla en la teoría del derecho que además está el concepto de que se dice ciudadanía en la empresa. Ujú. Vale decir, la persona también es considerada como persona, como trabajador, pero no se puede olvidar en el paradigma del derecho laboral que cuando están en el lugar de trabajo nunca dejan de ser ciudadanos. Perfecto. Y eso es tremendamente importante, sobre todo hoy día yo en la universidad, porque la universidad no es cualquier institución, Ujú. es quizás de las instituciones más determinantes o marcadoras de una sociedad, porque es donde se genera el conocimiento y los cuadros de futuro. Entonces, primera cosa que quiero plantear es, ¿cómo ves también esto? Esta inserción, somos personas, pero no dejamos de ser ciudadanos. Y dentro de esta institución tenemos una ciudadanía. Imaginemos el proceso que estamos hoy día, incluso ocurriendo en la universidad. Lo quiero dejar como planteado ahí. Perfecto. Y sí quiero ir a otra cosa también. En esto de los paradigmas, podríamos entonces, interpretando, yo no tengo, digamos, en este minuto, no quiero entrar a las teorías propias, que un paradigma se plantea sobre la base de las distintas emocionalidades y las distintas percepciones Así es. que tienen las personas en un momento determinado y que éstas rigen por un tiempo. Así es. Aquí te quiero llevar a una pregunta ya más concreta respecto a la universidad, porque, claro, los paradigmas pueden ir naturalmente cambiando. Ujú. Y ahí me gustaría preguntarte, Perfecto. ¿cómo has vivido tú eso desde que entraste? Porque cuando tú ingresaste a la universidad, había un paradigma en ese minuto. Lo vamos a llamar así, De acuerdo. no lo voy a calificar ni nada. Pero también estamos ocurriendo, en ese minuto, si mal no recuerdo, estábamos saliendo de un proceso que se llamó la intervención de clima organizacional. Sí. Porque había estado parado un paradigma Ujú. que en ese minuto, incluso acá, la guía, Nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar con doña Cristina. Había una lucha en la universidad, digamos, en ese momento, de las visiones y demás, y se determina, la autoridad de la época dice, sí, aquí está pasando algo, y opta por una intervención. Y se hace una intervención. Sí, Y ciertamente después, y ahí llegas tú, de acuerdo. hay un cambio de paradigma. Y después, cuando tú sales, seguramente hay otro. Me gustaría, Perfecto. si que puede Por respecto a la supuesto. universidad, Perfecto. todas esas dos cosas. Ciudadanía, dentro de esto, la importancia y Ok. el tema de los cambios de paradigmático en la institución. Yo creo que aquí hay que partir de la siguiente base y justamente el para qué nacen las organizaciones como la Universidad del Biobío. Toda organización nace para satisfacer necesidades. ¿De acuerdo? No hay ninguna organización que nazca para no satisfacer necesidades, al menos si alguien me lo demuestra. Yo siempre a los alumnos les digo, demuéstrenmelo y les pongo un 7. Esas son instituciones de pérdida. Entonces, por lo tanto, en primer lugar, satisfacen una necesidad. La universidad satisface varias necesidades, ¿cierto?, de lo que es la sociedad. Entonces, de ese punto de vista, lo que nosotros no debemos olvidar de que las organizaciones, y voy a entrar a las áreas de personal, de toda organización, deben preocuparse de no solamente satisfacer los objetivos de la organización, sino que en primer lugar están mandatadas por la sociedad para satisfacer necesidades. ¿Eso qué es lo que significa? Sobre todo nosotros que somos públicos. No, por eso, Y y eso. sobre todo que somos públicos, Claro. con mayor razón. Debemos Entonces, a un etos Claro. público. entonces nosotros estamos mandatados por la sociedad que nos dio origen. Mm. Y nos dijo, señores, Tiene una misión. a nivel de pregrado, fórmenme los mejores profesionales porque yo necesito que mi gente, digamos, la sociedad, tenga mejor calidad de vida. Una de las cosas que siempre le digo a los alumnos es justamente eso. ¿Por qué nosotros queremos formar a los mejores profesionales? Porque queremos tener mejores productos, mejores servicios y con eso vamos a satisfacer de mejor forma las necesidades de la sociedad. Entonces, ese compromiso nosotros no lo podemos perder de vista. En segundo lugar, están los objetivos organizacionales que creo que están más claramente definidos, ¿cierto? O sea, generalmente estamos. Debería. En tercer lugar, tenemos también que definir claramente cuáles son las necesidades. Hoy día se habla de partes interesadas de una organización. Y las personas que trabajamos en una organización somos parte interesada. Y también la organización tiene que orientarse a satisfacer las necesidades de las personas que trabajamos en las organizaciones.
Claro. Y por lo tanto, conciliando obviamente lo que es un concepto hoy día que se incorpora, que es el concepto de sustentabilidad. ¿Por qué? Porque la sustentabilidad es otro paradigma que viene, digamos, a regir los destinos, digamos, de la sociedad en general. Y dentro de eso nos dice, señor, pero la sustentabilidad no hay que equivocarse. La sustentabilidad se piensa que solamente es la sustentabilidad medioambiental. Primero, y la definición de la OEA en este caso, digamos, estamos hablando de sustentabilidad primero social. Segundo, sustentabilidad económica. Tercero, sustentabilidad medioambiental, y hay una cuarta que se está incorporando, que es la gobernanza de los países, que es necesario para que esto, obviamente, digamos, tenga un buen final. Entonces, cuando hablamos de sustentabilidad social, hablamos de cuidar a las personas de la organización. Entonces, no perdamos de vista que cuando utilizamos estos conceptos, nos estamos comprometiendo primero a cuidar a las personas de la organización. Entonces, vamos alineando estos cambios de paradigma, pero nos cuesta alinearlo, y eso que nosotros creamos el conocimiento, y en nuestros líderes, que quiero entrar después, digamos, al paradigma de los líderes. Entonces, de ese punto de vista, no solamente, digamos, a los que trabajamos en la organización, sino que también quienes lideran la organización. Entonces, perdón, a la pregunta inicial, eso, ¿cierto? La ciudadanía. Cuando yo me incorporo a una organización, asumo compromisos con esa organización, porque esa organización tiene misión, tiene visión y tiene valores compartidos. Y cuando yo ingreso a esa organización, ¿cierto? No pierdo mi calidad de ciudadano, pero sí tengo que, a la pregunta que tú hacías delante, me tengo que acondicionar entonces a lo que son estos requisitos que me exige la organización. Okay. Nadie me obliga a ingresar a esta organización, por lo tanto, cuando a mí me nombran, ¿cierto? O firmo un contrato en una organización, yo asumo la misión, la visión y los valores compartidos cuando se me informan. Que muchas veces no se informan, sí, que es otro tema. Bueno, pero ¿por qué me refería yo incluso, para más porque te interesa tu visión? Insisto, entramos a las personas, entramos entonces a esta institución que sabemos esto, pero no dejamos de ser ciudadanos. Y cuando digo ciudadanos, para aclarar un poco más, somos entes, personas con un ente crítico, sobre todo en una universidad que desarrollamos el pensamiento crítico, se supone. Entonces, pero acá también tenemos mirada, derecho a opinión, insisto, en una organización que es clave para la universidad. ¿Cómo ves eso? El desarrollo de nosotros mismos en este desempeño que tenemos en la institución, que está fijada su misión, visión para bien de la sociedad, cómo también debe ser nuestra ciudadanía interna. Pues, claramente, tú me vas a decir respetada, por cierto. Pero nosotros también cómo debemos ejercerla, más que otras instituciones, menos que otras instituciones, porque afuera hoy día, en una empresa privada, el concepto de ciudadanía seguramente va a estar muy clave. Al trabajador, obviamente, tiene derecho a su vida privada, no le pueden revisar el correo, tiene derecho a votar, tiene derecho a tener opinión política y andar con una chapita aquí, ¿no es cierto? Eso es conservar ciudadanía. En la universidad, ¿cómo ves eso también en el tema? Esa era un poco la... A ver, yo creo que, de acuerdo a lo que es la pregunta, mira, cuando uno se incorpora a una organización, en primer lugar tiene que respetar justamente lo que está establecido en esa organización, porque de lo contrario tendríamos un caos. Sí. ¿Ok? En segundo lugar, se tienen que establecer también lo que son los canales de participación al interior de las organizaciones, que creo que es uno de los temas que nos está faltando justamente en nuestra universidad. Nosotros desarrollábamos el pensamiento crítico. Yo venía de una institución que era una institución de INACAP, que también está relacionada con el tema de capacitación, formación, digamos, y todo ese tipo de cosas. Pero sin embargo, cuando yo llegué a la universidad, yo venía con un paradigma, creía en un paradigma distinto. Y cuando llego a la universidad, perdónenme la expresión, me pegó un tremendo borrazo, porque no encuentro lo que yo venía a buscar a la universidad. ¿Qué era el pensamiento crítico? ¿Qué era la posibilidad de desarrollo? ¿Qué era la posibilidad, digamos, de ser más de lo que soy, ¿cierto? El nivel de autorrealización, en donde lamentablemente, digamos, hay una administración de personas que está cooptado, por ejemplo, por un tema económico, digamos, a lo cual no hay un desarrollo como debiese ser de acuerdo a lo que son las necesidades del medio. Entonces, económico y procedimental. Claro. Eso es entonces, todo. Nosotros hoy día cumplimos... ¿Qué nos está diciendo? Entonces, de ese punto de vista, es que yo creo que hay que abrir espacios para poder, digamos, a conversar estos temas, abrirnos, digamos, a plantear de que las universidades son el medio que hoy día todavía sustenta un alto nivel de credibilidad en la sociedad. Claro que sí.
Y por lo tanto, esa credibilidad no la podemos perder. Voy a saltarme en eso para aprovechar, perdón. Sí. Y la segunda, los paradigmas. ¿Con cuál llegaste? Ya nos dijiste. Sí. ¿Con cuál te encontraste en este cambio? Quiero llevar Perfecto. el tema del clima a la intervención. ¿Con cuál te saliste? ¿Cuál tienes Ok. ahora? ¿Cuáles crees tú que han sido o siguen siendo los mismos paradigmas Perfecto. o han cambiado? A ver, cuando llegué en el año 2000, estamos hablando en el año 2000, y una de las cosas que yo Aquellos siempre... años cuando existía el Comité de Desarrollo Organizacional. El Comité de Desarrollo Organizacional, por don Hilario Hernández. liderado por don Hilario Hernández, digamos, aquí De veras. por quien tenemos... Para que miráramos la universidad en los Justamente. próximos 5 años desde arriba y en el futuro. Así es. Y que lamentablemente tenemos que decir de que temas que él dejó todavía están pendientes a la universidad. Así es. Entonces estamos hablando de 25 años, 26. o 26 años, perdón. Solo he subido mi ceja, no he emitido. Entonces, dentro de eso, recordemos, él fue el que justamente, digamos, definió 5 o 6 proyectos que se debían que desarrollar. Entre esos lo era la creación de la Dirección de Recursos Humanos. La creación, digamos, de la Dirección General de Comunicación Estratégica. Visión, misión, valores, Visión, universidad. valores compartidos. Entonces, te das cuenta, o sea, eso es visión. Modificaciones de los reglamentos de acuerdo. evaluación de desempeño. Claro. Entonces, evaluación de desempeño basada en competencias. Estamos hablando de 26 años, una persona con esa visión que dijo, y hoy día todavía no tenemos una evaluación de desempeño basada en competencia, Lo tengo muy claro. y lamentablemente decimos que los paradigmas legales nos impiden hacerlo y resulta que nosotros dimos todos los pasos para hacerlo. Así No, es. No, Entonces. eso no es así. ¿ya? No es así porque nosotros dejamos listo lo que era ese documento Eso en ese voluntad. momento. Entonces, No le eché- cuando llego en ese momento, digamos, adentro de lo que es la universidad, había un departamento de personal. Y una dirección de administración Y una dirección de administración y personal. personal. Entonces, una de las cosas que yo siempre le digo a los alumnos, y soy reiterativo en eso, cuando tú quieras mostrar la importancia que tiene una unidad dentro de lo que es la organización, ve el organigrama. Y por lo tanto, el departamento de personal, y en muchas organizaciones hablan de departamento de personal y prevención de riesgo. Yo no sé por qué lo asocian con prevención de riesgo. Bueno, para que veas la importancia que se le da. Entonces, por lo tanto, teníamos ese desafío. Venía toda esta intervención que se había realizado por clima, ¿cierto? Porque obviamente el tema de los paradigmas te lleva al clima, ¿cierto? Organizacional, en donde había crisis, digamos, en varios temas, y que no era el tema de remuneraciones. Teníamos temas de liderazgo, que ya los vamos a tocar. Entonces, y teníamos otras situaciones, y fue una intervención muy interesante en donde participó todos los equipos directivos, digamos, de todos los niveles, con las asociaciones gremiales. Entonces, estábamos en una etapa incipiente del área de personal, o sea, lo que siempre habían hecho las universidades hasta ese entonces. Un departamento de personal en Concepción y un departamento de personal en Chillán. En donde temas como capacitación no se habían definido bien, por lo tanto, digamos, desarrollamos todo un proyecto, digamos, de capacitación, lo implementamos, utilizamos la franquicia tributaria que no se utilizaba en ese momento, que si bien las instituciones, digamos, las corporaciones de derecho privado sin fines de lucro y las estatales, digamos, o sea, no tienen derecho, pero nosotros demostramos Y ¿cierto? conseguimos al la franquicia CENSE para... que sí cumplíamos con todos los requisitos, porque acuérdate que el 1%, Cambiamos el la primer paradigma. 19.500 está orientado justamente a lo que es el tema de las empresas con fines de lucro, las que tributan en primera categoría. Entonces, de ese punto de vista lo demostramos y nosotros hoy día utilizamos lo que es la franquicia tributaria. Bueno, Otra cosa es cómo lo usamos. Pero lo utilizamos. Tenemos ese derecho que te permite. Entonces, se empezaron a desarrollar una serie de temas y me recuerdo de que la primera conversación que tuve en ese entonces con la encargada de informática de la universidad, cuando me fue a dar la bienvenida, me dice, oye, Juan José, me dijo, mira, nosotros tenemos un sistema de personal y por lo tanto yo te lo quiero mostrar, digamos, y todo ese tipo de cosas. Y yo le dije, perfecto, ¿por qué no me lo muestra? Entonces al final lo que teníamos era un sistema de remuneraciones que se habían incorporado algunas otras cosas, pero nunca tuvimos un sistema de personal. Bueno, esa fue la primera etapa incipiente en la que estaba, digamos, en términos de personas. Habían una serie de conflictos internos que hubo que regularizar y se quería posicionar el departamento personal. Quiero acotar también de que fui la última persona que ingresó a esta universidad Por concurso público. por concurso público, viniendo del exterior. Sí. Viniendo del exterior. Entonces, eso también marca. El último, estoy hablando de hace 26 años. Entonces, de ese punto de vista tenemos entonces, ¿verdad? Eso fue. Posteriormente se empieza a desarrollar todo lo que es el tema
que está relacionado entonces con posicionar de mejor forma, y aparece justamente el proyecto de la creación de la Dirección de Recursos Humanos. Fallido la primera vez, que fue fallido, digamos, en una primera, porque obviamente no estaban dadas las condiciones para poder la hacerlo. frase célebre de esa época es que el proyecto presentado estaba 20 años avanzado respecto de la cultura de la Universidad del Bío Bío de la época. Han pasado 26 y todavía está muy bueno. Me preocupa que ahora estamos 25 años atrasados. Claro. Entonces, el tema es cuando fijamos la visión de futuro. Porque el año en ese minuto el rector fijaba 30 años. Yo creo que el tema, estamos en un programa, conversemos, un programa de AFACAD UBB. Se transmite todos los días viernes a las 18 horas a través de la radio Universidad del Bío Bío, y queda también en Spotify, la plataforma, y en la plataforma de YouTube. Así que tenemos ahí, digamos, para verlo, escucharlo. Ya la radio es ver y escuchar de manera así. Así que tienes que peinarte bien peinado, porque si no... Es que ya me saqué un poco la chaqueta, ya todos los días, parece que... Pero estos temas son súper interesantes, lo que estamos hablando, me parece súper interesante. Perdón, solamente me permite aclarar una cosita, porque para complementar nomás, y que va a ser parte de la conversación que viene después. En el año 2009, si tú te recuerdas, digamos, se crea la Dirección de Recursos Humanos. Sí. Pero entonces, igual que la anterior. Pero no importa. Le cambiaron el nombre. Pero se crea una Dirección de Recursos Humanos, en la cual, digamos, obviamente, la intención era dar, obviamente, digamos, a los cambios de paradigma te llevaban, digamos, y decían, oye, mira, hay que preocuparse de las personas, y las personas primero, digamos, discursos, digamos, a que son reiterativos en la universidad. Entonces, de ese punto de vista... Hasta el momento actual. Hasta el momento actual. Entonces, la pregunta es cómo hacemos de que las personas estén en el centro del quehacer de las organizaciones, que son los cambios de paradigma que pretendemos conversar posteriormente. Entonces, que no es solo una declaración de principios. Claro. Lo que pasa es que este programa, para que ustedes sepan, tiene solo 45 minutos. Entonces tenemos que ir acotando algunas cosas. Entonces, pero ahí se asentan ciertas bases, digamos, de lo que es, digamos, un cambio, digamos, en lo que es la gestión de personas, de recursos humanos, porque ahí se incorpora el concepto de recursos humanos, en que se trata, digamos, de dar entonces, ¿verdad?, una estructura organizacional pero sin embargo, uno de los grandes problemas que tiene la universidad es que siempre el tema costo inhibe lo que realmente debemos hacer. Y ese es un tema que también está dentro de los paradigmas de la universidad, además, digamos, ¿de acuerdo? Todo pasa primero por una evaluación económica, que parece bien. Pero sin embargo hay ciertas cosas, digamos, que tienen que ir en función de mejorar el quehacer de la organización, porque mejorando el quehacer de la organización vamos a lograr también, justamente... Yo creo que aquí llevo 42 años en esta institución, aunque parezca extraño, 42 años, muchísimo. Entró 18 años. No, me vine del jardín infantil, en realidad. 42 años en esta institución. Y la verdad es que si uno quisiera decir... Todos han puesto al centro en el discurso a las personas. Sí. Y estos 42 años puedo sacar una lista de cosas en donde extrañamente toda la innovación de procesos que tienen que ver con las personas, el gran mandato es que tienen que ser cero costo. Desde las plantas, el encasillamiento, la estructura de remuneraciones, etcétera, todo tiene que ser cero costo. Entonces, pero las personas están al centro. Entonces, y cuando postulábamos esto y lo estudiábamos y lo analizamos mucho, esto de tratar de cambiar este paradigma de ya no el recurso humano, ya no la dependencia de la vicerrectoría económica, sino que una dependencia más estratégica, incorporarle nivel estratégico a la gestión de personas, mantener los niveles operativos porque hay que tenerlo, porque la planilla de sueldo tiene que salir, porque el pago de remuneraciones tiene que hacerse, y porque los planes anuales de capacitación también tienen que hacerse. Pero hay una serie de políticas que no se dictan porque no hay nivel estratégico, hay una serie de determinaciones y de guías que la comunidad necesita que no se hacen porque no hay nivel estratégico. Entonces, aquí me gustaría llevarte, porque es muy interesante que las personas que están escuchándonos en este minuto, uno de repente, estos temas parecen como conceptuales, académicos, teóricos. Me gustaría aterrizar un poquito a la vida diaria de las personas de la Universidad del Bío Bío, a mi oficina, digamos. ¿Qué beneficios me trae a mí como funcionario el que mi institución tenga una gestión de personas y no una administración de recursos humanos? Perfecto. A ver, yo creo que cuando nosotros hoy día tenemos una serie de desafíos y que solamente los voy a mencionar así muy por encima.
En primer lugar, digamos, nosotros hoy día tenemos cambios exponenciales, políticos, sociales, económicos, tecnológicos, que están afectando a las organizaciones y que nos obligan a reaccionar. Porque en el fondo hoy día, a pesar de que las universidades dicen que no van a quebrar, pero las universidades están en competencia con otras instituciones de educación. No solamente estatales, sino que también privadas, digamos, en este caso. Y que de hecho, entonces, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos de esos desafíos? Por ejemplo, ciertos cambios regulatorios, tecnológicos, reforma laboral, conflictos internos, judicialización, Mucho. Los derechos. subcontratación, asuntos de género, impactos de la automatización, incertidumbre laboral. Y aquí hay un tema, jefaturas poco empoderadas, falta de liderazgo, en donde nosotros hoy día, claro, entonces el tema, digamos, de gestión de personas, primero pasa por un cambio de paradigma. El paradigma anterior era jefe subordinado. Eso ya no es posible. Nuestras instituciones son totalmente, digamos, autocráticas, digamos, ¿no es cierto? O sea, aquí tenemos un jefe, somos subordinados y obedecemos y todo ese tipo de cosas. Verticalidad, horizontalidad. Claro. Entonces, pero de ese punto de vista, incluso hoy día se habla de la pirámide invertida. Sí. Líderes y colaboradores. Claro, en donde tenemos que fortalecer el punto de contacto, en donde se juega el negocio de las instituciones. Y es ahí donde tenemos que nosotros poner nuestros esfuerzos. En las secretarias que tienen, digamos, el contacto con el alumno, en el área, digamos, de biblioteca, en donde está el contacto, en los directores de escuela, en donde está. Yo a los alumnos, muchas veces les pregunto, ¿ustedes conocen al rector? No, y necesitan conocerlo, no. ¿Por qué? Porque ellos tienen un punto de contacto que es el académico en la sala de clase, en donde tiene que, digamos, entregar, digamos, y ahí es donde nosotros nos estamos jugando entonces este tema. Entonces, si nosotros vemos que estos cambios, digamos, son exponenciales y nosotros no reaccionamos a ello, y que tiene que ver con el tema de que nosotros, digamos, hoy día administramos personas. Y si ese paradigma no logramos internalizarlo en los líderes de la universidad, tenemos problemas. Yo lo sostuve. Porque definitivamente entonces, ¿verdad? El problema, o sea, para eso hay que hacer un análisis de causa. Bueno, ¿dónde están los problemas? ¿En las personas? Nosotros vemos compromiso en las personas quieren entregar, quieren contribuir, pero se encuentran limitadas porque tenemos, y lo voy a reiterar, tenemos, digamos, al liderazgo, digamos, no empoderados. En donde tenemos nosotros también que plantear lo siguiente. Uno de los aspectos que, al menos yo enseño, y creo en eso, digamos, es que un líder, la primera competencia que debe tener es saber administrar. Y la pregunta es, si las personas que van a liderar nuestra institución no saben administrar, ¿quién les enseña a administrar? Y aquí aparece otro desafío ante esa necesidad. Y ante esa necesidad lo que nosotros tenemos que hacer es crear una escuela de directivos, crear una escuela de líderes, digamos, en donde las personas que van a desempeñar cargos académicos, que van a desempeñar cargos administrativos, pasen por una serie de cursos, que conozcan la realidad que tiene que ver con aspectos legales. Se cometen muchos errores por desconocimiento legal. Así es. Y eso es ignorancia. Entonces, ¿quién se preocupa de preparar a las futuras generaciones? La la universidad tiene la responsabilidad de hacerlo. El crear, digamos, esta escuela, digamos, el conocer los procedimientos, el conocer el cómo funciona la universidad. Cuando establecimos y creamos el sistema de gestión de calidad de la universidad, lo certificamos ISO con Bureau Veritas, digamos, el líder mundial en calidad, fue justamente para que los directivos supieran cómo funciona la universidad. En los distintos procedimientos, que si tú te recuerdas, digamos, hacíamos las auditorías, digamos, pero con 6 o 7 auditores que nos llegaban y nos hacían, digamos, arar, porque en el fondo nosotros lo que queríamos era hacer las cosas con calidad, no tener un certificado. Y eso lo quiero dejar bien claro. Nosotros no buscamos el certificado es una consecuencia lógica de que hacemos las cosas bien. Es como la imagen. Claro. No puedo administrar solo la imagen si no trabajo para que esa imagen sea buena. De repente como que los árboles no nos dejan ver el bosque. Sí, las cosas ahí, como dice el español ¿no es cierto? No hay malos trabajadores, hay malos jefes. Por ejemplo. Claro, que ese es uno de los paradigmas que está. Pero volviendo de nuevo, lo mismo, interesante el tema del liderazgo, pero hoy día de nuevo,
porque tú incluso partiste esto diciendo, yo me defino como un funcionario no público, pero no académico. Un no académico. No académico. Pero mira, estamos cambiando es ese que paradigma también, Juan pero es que Francisco. vamos cambiando hace cuántos años, porque yo he escuchado, y me ha tocado, no quiero hacer referencia a la situación, digamos, en la que estuve, pero puede ser interesante. En esto como que, mire, hay unos que hacemos lo más importante y como que otros nos ayudan a hacer algo como lo más importante. Perdona, pero yo tengo hoy día y quedo con una cuestión para mí. Todos los que estamos aquí hacemos algo importante. Estamos enviando hombres a la luna. Yo una de las primeras Perfecto. personas que le escuché esto fue este señor cuando lo dijo en la entrevista que yo estuve en la recepción de él con don Hilario, el vicerrector de la época, y otro. Pero es que tenemos que entender eso. La academia hacemos, yo soy también académico hace muchos ya años, a pesar de que esta discusión que tiene, voy a ser docente, vale, hago clases y trato de formar profesionales para no herir susceptibilidades, digo yo. Pero tan importante para mí, ¿sabes quién es que estamos formando? Es cuando el alumno valora que la señora que acaba de salir de esa puerta hizo el aseo y dejó esa sala, también ese alumno observa que eso está bien hecho. Si la coge mal, si no la deja salir primero por la puerta porque ella estaba apurada haciendo el aseo, esa percepción de ese alumno también es parte de la enseñanza. Esa señora va a hacer bien su trabajo. La persona que está limpiando su baño. El señor que está afuera en la jardinería y que mantiene este hermoso espacio que tú hoy día todos en la universidad contribuimos a algo. No, si nos valoráramos también todos en ese rol, ¿tú crees que sería también importante? Porque al parecer así como que hay algunos que hacen una tarea muy, muy importante y otros como que es de segunda o tercera. Yo creo que hoy día todos hacemos, por eso te preguntaba el rol de la ciudadanía. Créenos a nosotros como universidad. Perfecto. ¿Cuál es el cuento? O sea, el señor que barre, entre comillas, también envía hombres y mujeres a la luna. No solo el que está enseñando la física cuántica del motor. Y eso es gestión. Así es. ¿Compartes eso? A ver, yo creo que uno de los temas que también tenemos que entrar al concepto de sistema. O sea, cuando tú hablas de un sistema, digamos, tú tienes, digamos, una serie de elementos que se interrelacionan para alcanzar un objetivo común. Bueno, cada integrante de un sistema, personas, recursos, digamos, o sea, son necesarios para alcanzar el o los objetivos de una organización. Y no hay ninguno que sea más o menos importante. Por eso que yo cuando partí, digamos, con el tema de, digamos, no académico, ¿qué es lo que es ser no académico? Por favor, yo digo, entonces, ¿cómo puedes tener identidad partiendo de lo que no soy? Claro. Si hay una identidad desde lo que soy. Entonces, ahí entramos en el tema de los paradigmas, digamos, que hay ciertas discriminaciones al interior de la... Esto es lo mismo que en las clínicas, ¿cierto? En términos de lo que son el doctor, digamos, y la persona que lleva la chapa. Y el resto. Entonces, lo que dice Ricardo es muy cierto. Cuando nosotros hacemos una clase, y yo también soy, no sé cómo me llamo, digamos, porque no soy académico. Docente. No soy académico, soy docente, soy profesor, algo así. Entonces, de ese punto de vista, digamos, cuando uno lo hace, digamos, y el aseo no está bien hecho, o un data no funciona, ¿de acuerdo? O hay un problema... O la sala está helada. Claro, o la sala no hay calefacción. Eso afecta la calidad de servicio que estamos entregando al usuario principal. Iba a utilizar la palabra cliente, pero eso es feo. La palabra usuario principal, ¿cierto? Que es el usuario externo que viene a buscar el servicio. A él no le interesa el por qué no funciona la calefacción. A él no le interesa la caja negra del proceso. No, le interesa, ¿cierto?, que funcione. Le interesa que esto funcione. Y por lo tanto, el otro, digamos, es un tema nuestro que tenemos que... Por lo tanto, la persona del aseo, de vigilancia, la persona que hace mantención, la persona que... Somos todos importantes porque si uno de ellos falla, falla el servicio. Y por lo tanto, si falla el servicio, dejamos de tener clientes, digamos, dejamos de tener usuarios. Dejamos de tener nuestra misión. No llegamos a la luna. Oye, y no solamente fallamos en lo concreto, de que no está la calefacción, de que no está esto, no está lo otro, sino que también fallamos porque todos estamos formando. Muchas de nuestras conductas, si tuviéramos a todas las personas alineadas en este sentido, hay muchas conductas que desaparecerían. Como sugerirle, por ejemplo, a los estudiantes que consigan cosas torciéndole la nariz a un proceso. O sea, si nosotros nos autopercibimos formadores en todos los espacios que estamos en relación con los estudiantes, cuidaríamos mucho más lo que hacemos y decimos.
me permitiría, como que parece que el tiempo nos va a consumir, una pregunta, porque tú al principio, perdón, abusando, que usted dijo que cuando llegamos acá, Juan José, todos veníamos con motivaciones distintas. Relacionando esto con gestión de personas, liderazgo, gobernanza, el que está arriba, ¿no será lo mejor que también deberíamos tener todos, una vez que entramos aquí, aparte de nuestras motivaciones personales, una sola motivación, una mirada, un proyecto? Un proyecto Lo institucional. pregunto, Sí. ¿usted cree? A ver, yo creo que aquí lo importante de los líderes de la universidad, y estamos hablando ojalá de líderes, no de jefes, sino que estamos hablando entonces también del cambio de paradigma, porque en el fondo cuando nosotros hablamos de líderes, Liderazgo gentil, dije. estamos hablando también de equipos de trabajo. Y esos son cambios, digamos, que son radicales. Cuando tenemos jefes subordinados, tenemos personas que obedecen, digamos, a alguien. Pero cuando hablamos de líder, ¿cierto? Equipo, hablamos de colaboración, hablamos de integrarnos, hablamos de alinearnos a lo que es una visión de una organización que me dice, vamos para allá, pero porque es la mejor alternativa, no porque es la que yo quiero, no, sino que es la mejor alternativa que hemos diseñado en conjunto. Y la hemos socializado. La hemos socializado, la Se hemos construye internalizado desde la base. y la hemos hecho carne, Ok. que es una de las cosas que muchas veces nos falta. Tenemos declaraciones. A mí me ha tocado asesorar incluso, digamos, empresas, digamos, externas, en otras actividades que también he desarrollado, y dentro de eso están colgados la misión, la visión, valores compartidos. Lo primero que le pregunto a la gente, oye, ¿qué significan los valores compartidos tanto? No sé, porque nunca lo No he sé, visto. porque nunca me han dicho nada, pues, pero Claro. está bonito, está colgado. Se gastaron una millonada, ¿cierto?, en levantar la misión, visión, los valores compartidos, y resulta de que nadie sabe para qué sirve eso. Entonces, si nosotros no realizamos procesos de inducción acorde a lo que son las realidades de las organizaciones, programas de capacitación orientados al trabajo, no digo que la capacitación que hemos hecho nos sirva, pero tenemos que fijarnos, digamos, y alinear la capacitación con los objetivos organizacionales Y para eso están las políticas. claro, Para corto, eso mediano, están las largo políticas, plazo. que nunca se Y dictan. una, digamos, gestión de personas lleva entonces a la definición de esos objetivos claramente establecidos, políticas claras. La capacitación, ¿cierto?, no debe ser voluntaria, la capacitación es obligatoria porque es una necesidad de la organización. Tiene toda la razón. Juan José, estamos cerrando. Perdón. Estamos cerrando. Está muy interesante el tema, probablemente tengamos que hacer una segunda parte en una próxima oportunidad, pero yo siempre hago una pregunta incómoda, que creo que es el reflejo creo a veces que es el reflejo de lo que muchos están pensando, lo ponemos sobre la mesa. Juan José Valenzuela fue director de Recursos Humanos de esta institución. ¿Qué haría distinto ahora? ¿Qué haría distinto? Yo creo que una de las cosas, digamos, que... Perdón, después de todo tu cambio con tu coaching. Claramente. Bueno, ¿Qué harías digamos, ese es distinto un ahora? logro, digamos, después de ser coach ontológico organizacional en un trabajo con Newfin Consulting, digamos, ¿no? Y que de hecho, digamos, una de las cosas que plantea es que si tú no tienes la capacidad de sacar lo mejor de ti, es muy difícil sacar lo mejor de otras personas. Y eso se lleva al liderazgo coaching, ¿ya? No me voy a perder en eso con la Sí. pregunta que tú me hiciste. Dentro de eso yo creo que uno de mis dolores, digamos, ¿no? Ya que hablamos, digamos, el lenguaje hoy día, los dolores, digamos, las organizaciones, yo creo que uno de mis dolores, porque voy a volver a insistir, es no haber sacado el pasaplanta. Yo creo que eso era un objetivo que debíamos haber sacado. Pero no voy a excusarme, ni la pandemia, ni cosas por el estilo, nos hizo perder muchas veces el rumbo de lo que queríamos. Y ese es un dolor, porque después de 25 años, personas que hoy día se desvincularon de la universidad y nunca fueron plantas. Y lo único que me decían, antes de irme quiero ser planta. Pero imagínate, personas que se están desvinculando de la universidad y nunca tuvieron sus ascensos ¿Ya? Por que ejemplo, le correspondían. nosotros logramos realizar ascensos, logramos realizar, digamos, promociones, digamos, a pesar de todos los puntos en contra. No, porque los directivos, porque son... El último ascenso Igual fue en lo 2021. pudieron, claro, Yo ¿ya? lo voy a decir así. Dejemos establecido a lo mejor para otro programa que tenemos un
¿Problema de gestión? Sí. Entonces, perdón, yo creo que ese es un dolor y que yo creo que es un tema que lamento que pero todavía no eso haya salido. Eso es el tema de la gestión de la dirección. Con la dirección misma. ¿Qué habrías con la hecho dirección distinto? misma, perdón. Yo creo que hay que llevarla, digamos, a lo que es una dirección general de personas, digamos, a que tenga un rol mucho más estratégico y que tenga una estructura y que tenga un líder, que tenga las competencias para poder llevar la universidad al siglo, digamos, a que viene, digamos, o a las conmemoraciones que se han planteado, porque nosotros necesitamos hoy día esa dirección general de personas en un nivel mucho más estratégico, que es lo que tenemos hoy día. Perfecto, estamos cerrando. ¿Una frase de despedida, don Ricardo? Simplemente gracias poder, digamos, estar en este espacio, invitado de último minuto, muy agradecido, y poder conversar y hacer universidad. Eso simplemente quiero agradecer. Juan José, a usted, presidenta, siempre digo, presidenta Facá, agradecido. Estos espacios se agradecen porque creo que es la forma que haremos mejor universidad, alinearnos con esa misión y asumir los desafíos, los dolores. Sí. Solamente decirle gracias por esta oportunidad hoy día, no la esperaba, muy agradecido, quiero decir eso. Y no tenerle miedo a las discrepancias. Somos universidad. No. Juan Perdón, José. las diferencias individuales es lo que enriquece Así el es, trabajo de las así es. organizaciones. Y si no es una universidad, ¿dónde? Así es. Si no es Ya. aquí, Juan José, ¿tu frase de despedida respecto de este tema? Mi frase de despedida es esperanza. Bien. Esperanza. Bueno, a nuestros auditores y auditoras les decimos hasta el próximo viernes. En este programa Conversemos, un programa de AFACAD VB. Muchas gracias. muchas gracias. Gracias.